Ser podcast. La Ventana, con Marta del Vado. Fairy tales can come true. Radio Lindo. They can happen to you if you're young at heart. Una mirada particular para observar y contar. For it's hard you will find to be narrow of mind. Con Elvira Lindo. If you're young at heart. You can go to extremes and impossible schemes. You can laugh when your dreams fall apart at the seams. And life gets more exciting with each passing day. And love is either in your heart or on its way. Don't you know that it's worth every treasure on earth? Sintonizamos el dial de Radio Lindo con la escritora, periodista y amiga Elvira Lindo. Elvira, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Marta. Te voy a preguntar, como siempre, por la canción que eliges para abrir, pero también por una de las frases que dice esta canción, que esto cada vez es más emocionante según va pasando los días, según va pasando la vida. Pues sí, la he elegido por eso. Fíjate que una de las cosas que más me ha gustado hacer en esta sección era elegir las canciones. Yo siempre he sido muy escapista, he ido de un lado para otro, me he mudado de ciudad, ahora hablábamos de eso, de ciudad, de barrio, de casa, y cuando llevo mucho tiempo en un sitio pienso, ¿y esto va a ser mi vida para siempre? Tengo que salir corriendo, ¿no? Entonces esta canción que tiene esa letra, esa cursilería tan necesaria de los estándares, ¿sabes? Que la puede cantar cualquiera y en cualquier época, tiene esa idea tan bonita de si eres joven de corazón, puedes emprender cualquier sueño si quieres, ¿no? Pero tienes que creértelo de verdad. ¿Y tú te lo crees? Sí. Yo creo que hay una palabra que detesto que es juvenil. O sea, cuando a ti te dicen, mira, qué juvenil. Digo, no, juvenil no. Porque juvenil es como la indumentaria, ¿no? Es como cómo vas vestido y todo esto. No, hay que ser... creo que lo bueno de ir cumpliendo años es que permanezcan en ti dentro todas las edades de la vida. Es decir, que tengas a la joven que fuiste, que tengas a la niña que fuiste y que sepas cómo hablaban, cuáles eran tus diferentes voces. Pero no me gusta aniñada, no me gusta juvenil, no me gusta. Pero joven sí. Y hay cosas que yo creo que a uno le acompañan desde la niñez, que es, por ejemplo, la curiosidad, ¿no? Sí. Y a mí, como oyente de Radio Lindo, es algo que tú siempre dejas entrever, ¿no? La curiosidad por una persona, por un personaje, a lo mejor muy famoso, o por una persona anónima que hace algo que te interesa y tú has venido aquí durante ya no sé cuántos años haciendo Radio Lindo, pues queriendo saber más de esto. Sí, es que hay algo que a mí me repele cuando escucho la radio, que es escuchar a personas muy conocidas a las que ya he escuchado en muchas entrevistas y ya me sé las anécdotas. Entonces estoy en mi casa y estoy diciendo, ahora va a contar esto, ¿no? Entonces la verdad es que esa búsqueda de personajes anónimos, como se dice, esa palabra tan rara, ¿no? Porque nunca lo son, claro, que hacen cosas interesantes y que mejoran el mundo, pues yo la verdad es que creo que he traído aquí personas durante todo este tiempo, estos años, que si tú las multiplicaras por 100, cada una de las personas que he traído, el mundo sería muchísimo mejor. Yo me acuerdo, y estábamos aquí en este estudio, que estamos en el A2, no en el principal, digamos, para que la gente nos entienda, cuando entrevistamos a una matrona de Médicos Sin Fronteras, que había estado en un montón de lugares en conflicto, y hablábamos con ella, ¿no? Hay algo que nos iguala a todos, que es o a todas, que es el parir, un acto biológico, que es el dar a luz, pero hay algo que nos diferencia también y es pues la desigualdad y los recursos en los que tú puedes dar a luz, porque te juegas todo, ¿no? La vida o la muerte. Y fíjate, Marta, había una gran mentira en todo en Radio Lindo, en todo mi espacio, que era que yo era amiga de los personajes que traía, porque ya empezamos a decir eso y se quedó con que yo era amiga, pero yo no era amiga de la mayoría, yo los encontraba de las maneras más raras, ¿no? Entonces, a esta mujer, a Gemma La Torre,
La encontré por Médicos Sin Fronteras, o sea, porque yo tenía una relación con Médicos Sin Fronteras. Es una de las voces más interesantes, más puras, más generosas que ha habido en este espacio, y luego también me hizo reflexionar mucho porque ella habló de lo que es parir ella es matrona aquí en un hospital, y de lo que es parir en un país pobre o en conflicto, en guerra, es decir, en muy complicadas situaciones. Luego, como el corte que se puso en las redes fue es que aquí tenemos que valorar lo que tenemos, estamos muy solas y deberíamos crear comunidad para tener un hijo, etc. O sea, hablaba estrictamente de cosas que sucedían aquí. Pues la gente sobrereacciona porque solo ha escuchado eso y no ha escuchado la parte de África. Entonces esto sucede mucho cuando tú divides una conversación en trocitos, no la estás poniendo en un contexto. Entonces, yo me acuerdo de esa sobrereacción de las palabras de la matrona en lo que se refería a parir en un país como España, que obviamente las mujeres paren con muchos más derechos y desde luego que lo tienen, garantías. Claro que sí. Mira, nosotros tenemos un fragmento que no sé si es el que dices, pero bueno, aclaremos que Gemma Latorre ha trabajado en Nigeria, en Sudán, en Bangladesh, en República Democrática del Congo. O sea, que sabe de lo que habla. Bueno, la verdad que yo siempre sentí esa inquietud de saber qué estaba pasando en otros sitios que no son mi ciudad, mi hospital y mi país. Siempre quería saber, ¿no? Y luego todo el mundo dice las mujeres paren igual en el mundo entero. Pero sí, paren igual en el mundo entero, pero la forma es diferente dependiendo de lo que cuentas, de los recursos que le tienes y del contexto en el que estás. Eso evidentemente marca y no es lo mismo para nada. Entonces yo tenía esa inquietud, esa curiosidad y sobre todo quería equilibrar la balanza. Yo he tenido la suerte de nacer aquí, pero no hice nada por nacer aquí. Fue una lotería, me tocó. Valoro mucho el sistema sanitario que tenemos y cuando pues vas a otros sitios te das cuenta de que es un privilegio estar aquí. Te digo una cosa, que no eran, la mayoría no eran amigos míos, no era gente que yo conociera, pero lo que sí que es curioso es que a través, los he traído aquí por curiosidad, por deseo de saber. A raíz de traerlos aquí, sí que he entablado amistad. ¿Ah, sí? Sí, o sea, con muchos. Quiero decir que es como no perder a las personas. Yo creo que llega un momento en el que pierdes la vergüenza en comenzar amistades, ¿no? Al menos a mí me pasa. Yo te iba a preguntar lo contrario, si no te cuesta cada vez más. No, me cuesta cada vez menos. A lo mejor soy rara porque dicen que a partir de cierta edad la gente no hace amigos, ¿no? Yo sí, porque no tengo ninguna vergüenza. Claro, imagínate que yo me fui a una ciudad como Nueva York con 42 años y no conocía a nadie. Entonces dije, bueno, pues hay que ponerse a trabajar. Y hice buenos amigos allí. Mira, hay una cosa que ¿te acuerdas de un libro que se llamaba La vida de este chico? Vida de este chico. Vida de este chico. Que que luego se llevó al cine, que Robert De Niro hacía de padrastro, Leonardo DiCaprio hacía de hijo. Era una película maravillosa. Y Tobias Wolff, que es el autor, cuenta la historia de su vida con su madre y con este padrastro que era un maltratador, ¿no? Entonces, la primera cita que pone al principio del libro dice: mi padrastro solía decir, con todo lo que no sabes podrías escribir un libro. Bueno, aquí está. Bueno, pues yo siempre, eso me gustó mucho porque es la idea con la que creo que hay que hacer las cosas o que yo trato de hacerlas. Con todo lo que no sé, podría llenar un programa de radio. Entonces lo que he hecho ha sido traer a personas que sabían cosas que yo no sabía. Dime otra que te haya marcado por lo que sea. Pues... Yo me estoy acordando, por ejemplo, del arquitecto, porque yo he jugado mucho en ese parque, en el Parque Gulliver de Valencia, sí, ¿no? Sí. Rafael Rivera, creo que se llamaba. Pues fíjate, ahí descubrí muchas más cosas que un arquitecto. Eso tenemos una idea de ciertos profesionales como que todo lo que hacen es indiscutible y solo puedes hablar de su profesión y tampoco te puedes meter porque tú no entiendes. El caso de Rafa Rivera es el caso de un profesor que es un maestro verdaderamente para muchos arquitectos, es un humanista, tiene una idea de la ciudad. ¿Para quién es la ciudad? ¿Para quién son los parques? ¿Cuánta gente disfruta de la ciudad y cuánta gente ahora ya no? Lo conocí porque lo oí en
en un podcast que se llama Alzados y Caídos, me parece, es una frase de la arquitectura, y empecé a escuchar y me tuvo ahí media hora escuchando y yo dije, pues a este señor lo tengo que conocer. Lo conocí y creo que ahora, desde entonces, que no hace mucho, mantenemos una relación. Qué maravilla. Mira, vamos a escuchar ese día que pasó por la ventana. Pero yo creo que hay dos cosas fundamentales en el Gulliver. Uno, que no tiene normas. Si tú sueltas a un niño allí, o una niña, y él ya sabe lo que tiene que hacer. A veces es el que coge al padre y le dice, cuidado, no te caigas. Pero le dice el niño al padre, porque él ya sabe, pero el padre está allí, o la madre, no tienen reglas. Y segundo, que es intergeneracional. Totalmente. Yo he visto tirarse familias todos juntos. Luego llega primero que llega primero, ¿no? Pero eso mola, ¿no? Eso mola, sí. Eso mola, claro. Decía, ¿cómo haces un parque para niños? Pues de momento tienes que bajar de altura y ponerte a la altura, que es lo que quiere un niño cuando viene aquí. Ahora lo voy a ver cuando vaya a Valencia, pero como tú decías, como se hizo allí ante el público, se veía mucha gente que decía, yo jugué en ese parque, claro. ¿no? Entonces tú imagínate lo que tiene que ser para un arquitecto hacer algo que va a ser de uso popular. Yo creo y que que es quede en la mejor. memoria colectiva de los vecinos, porque de los que son de allí, de los que vamos de fuera, como era mi caso, ¿no? Claro. Eso tiene que ser un tesoro. Pues fíjate, personajes que a mí, a ver si voy a coincidir con los cortes que hay, porque tampoco lo sé, pero fíjate algo que me influyó muchísimo durante todo este año. Pasaba por aquí 2 días solamente por Madrid la traductora de un libro sobre Hiroshima. Es un libro, es el primer testimonio escrito que ha habido sobre Hiroshima y no se había publicado ni en Japón ni en España, se ha publicado en los 2 sitios a la vez. Y vino la traductora que se llama Patricia Hiramatsu, sí, y fue interesantísimo y digo que me influyó porque se han cumplido este año los 80 años de la bomba atómica sobre Hiroshima y Nagasaki. Me influyó porque no he parado de leer libros y testimonios de esa historia que creo que conocemos muy poco, que está muy poco contada y que hemos hablado mucho del Holocausto, pero es increíble que Hiroshima y por ejemplo, ahora acabo de leer un libro de Kensaburo Oe, del premio Nobel, que cuenta por qué él cree que Hiroshima no ha tenido más presencia, porque se habla del impacto de la bomba, pero no se habla de las víctimas de Hiroshima. Es verdad. Vamos a escuchar lo que decía Patricia. En esa época, ella lo explica muy bien en su libro, la gente en Hiroshima, se corría el rumor que a Hiroshima no la habían bombardeado los americanos porque en algún momento ya se veía que Japón iba a perder la guerra y los americanos necesitaban una ciudad bonita y en buen estado para poder residir cuando ocupasen Japón. Y pensaban que a Hiroshima la estaban guardando, la estaban cuidando para mantenerla en buen estado para ellos. Mira lo que es el rumor. Sí. De las masas, ¿no? Bueno, Patricia habla también español porque es una argentina casada con un japonés que lleva 40 años allí, ¿no? Hay otro personaje que para mí fue importante y de verdad que he mantenido amistad con esta persona a la que no conocía hasta que no vine al programa, que es maravillosa, que es una cardióloga que trabaja en el Hospital Monte Sinai de Nueva York. Ella tuvo problemas al principio cuando llegó a Nueva York porque estaba en su transición de cambio de sexo y finalmente lo consiguió. Es muy joven, está haciendo un trabajo brillantísimo como cardióloga. Y me contaba en una última carta, porque digo que me gusta mantener me gusta a mis personajes convertirlos en personas, y me contaba en la última carta que ha estado haciendo, se llamaba Minel, y en los últimos papeles que ha estado haciendo, unos papeles ahí burocráticos, el tipo que la estaba atendiendo le dijo, pero esta no es su verdadera identidad, como diciendo, esto no es el sexo con el que usted nació. Y a partir de ese momento la llamó señor, todo el tiempo. Entonces, ella explicó muy bien aquí cuál es el recorrido. Incertidumbre, además, sí, en este momento de vivir en Nueva York con las políticas trumpistas en contra de la igualdad.
justo ya nada más llegar, ya empezaban las noticias de la nueva normativa que Trump estaba aprobando, en el que anulaba por completo la existencia de las personas trans y reconocía únicamente 2 sexos. Y si hubiese esperado cuestión de una semana o 2 semanas, yo ahora mismo o no tendría visado o tendría un visado que pondría otro género al que pone en el propio pasaporte. Hay que ver por cuestiones al final ideológicas lo que se podrían estar perdiendo, que una investigadora como esta cardióloga esté trabajando en uno de los mejores hospitales que tiene ese país y el mundo, simplemente pues por una cuestión de ideología. Claro, y además es que lo que tú ves cuando tú escuchas a gente que hace trabajos tan valiosos, en realidad te das cuenta que están haciendo también un trabajo de resistencia, siempre. O sea, en el caso de Minel, en vez de tener que concentrarse en su trabajo como cardióloga, tiene que resistir y tener la capacidad, el ánimo para poder ser en su vida privada lo que ella quiere ser, ¿no? Sí, sí. Entonces creo que hay un trabajo de resistencia. En el caso de nuestro arquitecto hay otro trabajo de resistencia porque le costó mucho levantar ese parque que lleva 3 generaciones y que contó muy bien cómo las ciudades se defienden, cómo cuando los vecinos defienden las ciudades cambian a lo mejor lo que habían destinado los políticos para ellas, ¿no? Y el caso de Valencia es un caso muy paradigmático. Y cómo los vecinos se defienden también apoyándose los unos a los otros. Yo recuerdo el testimonio de una chica joven que se iba a distintos pueblos para paliar la soledad no deseada de los ancianos, ¿no? No sé si era también en Valencia. Era en el Rincón de Ademuz, que es de Valencia, pero medio turolense también, y ella llenó el estudio con su dulzura, una chica jovencísima, una psicóloga jovencísima que iba en un proyecto de casa en casa de gente mayor para saber en qué consiste la soledad de los que se quedan en pueblos muy pequeñitos, pero que además los hijos se han ido a las ciudades. Fíjate, en pueblos muy pequeñitos hablábamos de la soledad de los mayores, pero también hablamos de una profesora, una maestra rural que daba clases a niños de primaria, y recuerdo que te contaba, creo que también era en Valencia, Laura Albalate, y daba clases a alumnos de entre 9 y 12 años que estaban todos juntos porque no había suficientes como para hacer varios cursos, ¿no? Y al final, pues eso es el tejido de los ciudadanos, el tejido rural que hace que esto salga adelante. Claro, y que decía, pues la felicidad que es para los niños, y luego esos niños que en cuanto tienen la ambición de ir a la universidad, tienen ya que irse a una ciudad y el pueblo pierde pues toda su energía juvenil, ¿no? Sí. Estamos recordando algunos de los momentos que hemos vivido en Radio Lindo, ahora que esta temporada está a punto de acabar, se terminan unas etapas y empiezan otras. Cuando ese fin de etapa implica dejar un país, es un momento importante para la vida de cualquiera, porque una no solo deja un territorio, ¿no? Deja una vida, deja una parte de uno mismo en ese lugar. Vamos a saludar, Elvira, a alguien de esta casa que también deja Estados Unidos en los próximos días. Es nuestra corresponsal en Washington, Sara Canals. Sara, buenas tardes. Hola Marta, ¿qué tal estáis? En ese Washington ardiente a casi 40 grados y con la humedad que hay ahí no me puedo imaginar. Sí, no, además es un récord, la gente aquí está un poco descolocada y sufriendo, evitando la calle. ¿Dejas Washington después de cuántos años? Pues 4. Final de Biden, Marta, y inicio de Trump. Eso, 2 de Biden y 2 de Trump, aunque también te digo que con la sensación de que han sido 8, Ya. Ha sido el doble, porque tú lo sabes mejor que nadie, la intensidad de esta corresponsalía es tremenda y los 2 últimos años de Biden fueron, también súper intensos, una campaña presidencial completamente atípica, intentos de asesinato contra Donald Trump, en fin, una candidata express, Kamala Harris. Y los 2 años de este Donald Trump 2.0, ¿no? Como que cuentan por 7, le llaman, pues los años cuentan, de perro. Sí. Oye, este sería el primer titular, que dejas Washington. El segundo es que te vienes a Madrid y a partir de septiembre te sumas a Hoy por Hoy con Aimar Bretos. Enhorabuena, pues amiga.
Sí, gracias. Muy feliz y muy contenta, ilusionada con esta nueva etapa al lado de Aimar y bueno, y aquí en Madrid. Qué ganas de tenerte cerquita. Elvira, ¿tú te acuerdas cuando te volviste de Nueva York? Sí, me volví. Estaba escuchando ahora cómo siempre es duro irse de un sitio, porque dejas muchas cosas detrás y hace poco he escrito sobre esto para un espectáculo de la zarzuela y es el dejar atrás un país, una ciudad y supongo que no solamente un país, sino tu casa, los sitios a los que has ido, tu acera, tu esquina del mundo, todas esas cosas. Totalmente, los rituales, ¿no? Los hábitos y además yo creo que uno siempre se va con un poco de FOMO, ¿no? De ese miedo a perderse cosas y sobre todo la gente también, que al final, claro, pues cuando estás lejos de casa los vínculos son aún más fuertes y eso siempre da un poco de pena. Aquí te vamos a recibir con los brazos abiertos, Sara. Estupendo. Un abrazo un beso muy fuerte. Un abrazo a las dos. Gracias. Sara va a tener un verano intenso entre mudanza, preparar la nueva temporada. ¿Cómo pinta el tuyo, Elvira? Bueno, pues haciendo muchas cosas, emprendiendo, esto es lo que te decía, ser joven de corazón, emprendiendo algún proyecto y con miedo, siempre con miedo de que salga y de que no salga. Las dos cosas provocan un poco de temor. Pero bueno, como me voy, Marta. O sea, quiero deciros adiós, quiero daros las gracias por haber estado aquí. Cerramos Radio Lindo. Cerramos Radio Lindo, cerramos esta ventana, pero yo creo que, como decían aquellos versos del Eclesiastés, todo tiene su momento oportuno. Quiero decirte a ti, Marta, a todos los que están, a todos los compañeros de la ventana, desde luego a Carlos Francino, un beso muy grande. Y como decía, hay tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Hay tiempo para nacer, tiempo para morir, tiempo para plantar, tiempo para cosechar, tiempo para matar y tiempo para sanar, tiempo para destruir y tiempo para construir, tiempo para llorar, tiempo para reír, tiempo para estar de luto y tiempo para bailar, tiempo para esparcir piedras, tiempo para recogerlas, tiempo para abrazarse, tiempo para apartarse, tiempo para buscar y tiempo para perder, para guardar, para desechar, para rasgar, para coser, para callar, para hablar, para amar y tiempo para odiar, tiempo para la guerra y tiempo para la paz. Fairy tales can come true, it can happen to you if you're young at heart. For it's hard, you will find, to be narrow of mind and be young at heart. Elvira, solo me queda darte las gracias en nombre de todo el equipo de La Ventana y estoy segura de que también de todos los oyentes que hemos estado pegados a Radio Lindo por todos estos años. Y fíjate cuántos años se pueden mantener las ilusiones, que esta versión es de Tom Waits, que tiene ya muchísimos más años y sigue teniendo, si es joven de corazón, se pueden emprender muchas cosas gracias a vosotros siempre. Por muchas ilusiones más, contigo en la radio, en tus libros, fuera de la radio, en todos tus proyectos. Elvira, gracias. Ojalá. Un beso, chao. Every treasure on earth to be young at heart. And as rich as you are, it's much better by far to be young at heart. And if you should survive to 105, think of all you'll derive out of being alive. And this is the best part. You'll have a head start if you are among the very young at heart. La Ventana, con Marta del Vado. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.